Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Luis Grullón y soy estudiante de la licenciatura de Bancas y Finanzas. Y bueno, y estoy trabajando en colaboración juntamente con la compañera Luis Frías, Darielis Ortiz, Nancy Batista, Melquiades Lino, Rafael Estupiñán, Jenny Santos, Rosa Nena, Tiara Díaz y Javier Miranda. En el siguiente trabajo estaremos hablando de los tipos de texto, especialmente de los textos periodísticos. Pero antes de empezar, vamos a hablar sobre los textos periodísticos. Tenemos que definir lo que son. Los textos periodísticos son textos que nos informan acerca de algún acontecimiento o tema de interés. Los continuos avances tecnológicos han hecho que dispongamos de esa información en cualquier lugar y en cualquier momento. Los medios de comunicación y sus múltiples recursos son los principales canales que nos aportan conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Por ello, en esta actividad vamos a conocer más de cerca cómo se estructura y las características morfosintácticas y léxicas de los textos periodísticos. Como objetivos principales tenemos número 1, identificar el tipo de texto. Conocer su definición. Saber sus características. Conocer cómo se dividen y cuáles son sus tipos. Ver ejemplos de cada tipo para conocer mejor acerca de ellos. Aprender a identificar cada tipo. ¿Qué es un texto periodístico? El género periodístico es un estilo reciente de información, aparecido en el siglo XIX, caracterizado por su fuente de difusión, los medios modernos y la prensa escrita. Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario, atendida su elaboración formal y la presencia del punto de vista subjetivo del periodista. El género periodístico se puede definir en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación a la realidad observada. Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a un escrito, generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Su función suele ser principalmente informar, pero muchos de ellos se basan en datos ya transmitidos, especialmente por el mismo medio, para expresar opiniones o profundizar en un tema. Se distinguen de otros textos por su intencionalidad, pero también por el medio en que son publicados. Como características principales, número 1, podemos ver que son heterogéneas. Número 2, son colectivas. Número 3, tienen diversidad de canales. Número 4, son lingüísticos e icónicos. Y por último, nos mantienen informados de lo que sucede en la actualidad de nuestro país y del mundo. Son heterogéneos. ¿Por qué son heterogéneos? Bueno, la temática que tratan pueden ser muy variadas, ya que pueden transmitir información política, económica y de importancia nacional o internacional, educativa, cultural, deportiva, etc. Son colectivos. Suelen ser evidentes que los receptores de los textos periodísticos son colectivos, es decir, que estos textos no están dirigidos a una sola persona. El autor también tiene un carácter colectivo, ya que además del periodista que escribió el texto, muchas otras personas participan de la publicación. Tienen diversidad de canales. Los textos periodísticos pueden ser publicados en diarios y revistas impresas, pero también en medios digitales. Algunos medios de comunicación son la radio, la televisión, el diario y la revista. Lingüísticos e icónicos. El código del texto periodístico también está
compuesto por signos lingüísticos, pero puede ser escrito u oral dependiendo del medio en el que se transmite. El texto puede además estar acompañado por imágenes, fotografías o fotogramas que afectan el sentido del texto. Por eso, se trata de textos lingüísticos icónicos. Nos mantienen informados de lo que sucede en la actualidad de nuestro país y el mundo. El periodismo se ocupa de temas actuales. Tipos de textos periodísticos. Los textos periodísticos se dividen en tres tipos de género, que son géneros informativos, géneros de opinión, géneros híbridos. Géneros informativos, los textos cuyo cometido es implantar de manera objetiva, imparcial y exhaustiva una información de interés público, generalmente noticiosa o actual, por ejemplo, la noticia y el reportaje. Géneros de opinión, los textos que analizan, interpretan o proponen formas de entender un evento de interés público o incluso otro texto mismo, respondiendo a las maneras de pensar de sus autores. Por ejemplo, las editoriales, los artículos de opinión, y también podemos encontrar el género híbrido. Son textos que combinan el deseo informativo con la opinión personal o con otras aproximaciones más subjetivas e incluso literarias, acudiendo a un poco de ficción. Por ejemplo, las entrevistas y las crónicas periodísticas. Ejemplos de textos informativos. Como ejemplo de textos informativos tenemos la noticia. ¿Qué es la noticia? Es un texto breve de información sobre un hecho de actualidad reciente. Noticia es todo aquel hecho nuevo que resulte de interés para los lectores. O dado de otro modo, una noticia es un acontecimiento sorpresivo, estremecedor, trascendental y sobre todo reciente. Una noticia contiene el relato de una información. Por ejemplo, la pesadilla de los ataques en las escuelas de Estados Unidos parece no terminar jamás. Un tiroteo en la mañana del viernes en una escuela de Santa Fe, Texas, dejó un saldo de múltiples víctimas fatales, dicen las autoridades. Se habla de al menos entre 8 a 10 muertos. También se habría hallado explosivos en el centro educativo. Por otro lado, podemos encontrar un ejemplo de texto informativo como el reportaje. ¿Qué es el reportaje? Bueno, el reportaje es un texto informativo, una noticia ampliada por la cual se presta más al estilo literario que la noticia. Es un género informativo desatado de la actualidad del momento. Por ejemplo, los mexicanos afianzan proyectos en la NASA. A las 11:20 de la mañana del 24 de diciembre de 1968, mientras la tripulación del Apolo 8 alcanzaba la órbita lunar a 386.000 kilómetros de distancia de la Tierra, en el Centro Maestro de Operaciones de la NASA en Houston, el científico mexicano Ramiro Iglesias recibía el primer electrocardiograma proveniente desde el espacio, lo cual abrió la posibilidad de la vigilancia médica fuera del planeta. En el siguiente tenemos textos de opinión. ¿Qué ejemplos de texto de opinión tenemos? Bueno, número 1 tenemos los editoriales. Es un artículo de opinión de publicación obligada, pues define la línea del pensamiento de la revista, periódico o etc. Es un género de opinión ligado a la actualidad del momento. La editorial reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar una determinada manera de enfocar. Por ejemplo, editorial Noticias en España. La democracia de nuestro país requiere de unos partidos mucho más fuertes y con decisiones más contundentes. Los partidos políticos de un país
son los encargados de promover la participación de los ciudadanos en el mundo de la democracia. De acuerdo a los principios de la democracia, los ciudadanos tienen el derecho al sufragio universal, la libertad y el secreto. En este sentido, España necesita ahora desarrollar un equipo más efectivo donde se exija la responsabilidad de dichos políticos y funcionarios públicos ante la ciudadanía para dar una mejor solución y así erradicar lo más rápido posible la corrupción que afecta al país. Ejemplos de textos de opinión periodístico tenemos también como artículos de opinión. ¿Qué son los artículos de opinión? Bueno, son textos expositivos o argumentativos que trata cualquier tipo de tema con libertad expresiva. Es una valiosa manera de expresión que ha sido utilizada a través de los tiempos por pensadores, políticos y sociólogos. Por ejemplo, la violencia solo genera más violencia. En un reportaje hace unos días, fui testigo de una de las peores escenas de mi vida. Gente enojada golpeando a un ladrón en la calle. El criminal había intentado agredir a una mujer en un autobús momentos antes de que sucediera, y afortunadamente la gente y algunos guardias pudieron contenerlo. Pero cuando arrestaron al bandido, la gente ató los brazos del ladrón e incitaron una sesión de terror, trato inhumano y degradante. Ahora me gustaría saber, en una situación como esta, ¿quién actúa de forma indebida? ¿Solo el ladrón? ¿Todos? En una constitución dice, nadie será sometido a tratos inhumanos o degradantes. Las personas no tienen derecho a sentirse jueces. No superemos los actos cometidos por los criminales. Seamos una sociedad civilizada. Como ejemplo de textos mixtos, tenemos como ejemplo, por ejemplo, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Una entrevista es aquella en que el entrevistador se limita a exponer una conversación con un personaje mediante el sistema de pregunta y respuesta. Una entrevista contiene informaciones, opiniones, vivencias, etc. sobre algún tema de interés relevante. Por ejemplo, el día de ayer se realizó una entrevista a la ciudadana Joaquina, directora ejecutiva de ventas de la empresa Lácteos La Luz. A continuación, los detalles de la entrevista. Hola Joaquina, ¿de dónde se extraen la mayor cantidad de los productos que comercializa la empresa? Hola Marcos, la mayoría de los productos que se expenden para la venta contienen como materia prima la leche de vaca. Esa materia prima en cuestión en la actualidad es extraída de acuerdo a las normas de sanidad correspondientes de nuestra planta en Pedro Cecilia. ¿Y cuál es la producción diaria de leche? Esto, como para darnos una idea del caudal, se maneja a diario. Aproximadamente se extraen unos 10.000 litros diarios de leche sin procesar. ¿Qué otros productos además de leche producen? Producimos yogur, queso en variedades, postres envasados, etc. Sin duda, la higiene es uno de los ítems más importantes a tener en cuenta. ¿Cómo lo manejan con el personal? Al ingreso, el personal debe pasar por una parte apropiadamente de desinfección en donde se lavan los zapatos y se coloca un uniforme especial que es desechado a diario. Bueno, por el momento no lo molestamos más. Le agradecemos su colaboración y tiempo. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Para concluir, podemos decir que los textos periodísticos son parte de nuestro día a día, y más ahora que podemos hacerlo a través de los medios digitales. Debemos aprender a redactar un texto periodístico porque también es importante, al igual que leerlos. Esto será de gran beneficio porque al redactar estamos idealizando y plasmando las noticias actuales. De esta manera, lo escrito lo vamos a memorizar. Una buena profundización
a los principales aspectos como las características, objetivos y definición, nos ayudará a identificar y lograr hacer nuestro propio texto periodístico. Los textos periodísticos nos mantienen informados y nos ayudan a enterarnos de aquellos acontecimientos que pasan en nuestro país y en el mundo entero. Nos mantienen al día de todo lo que sucede en su preciso momento. En este trabajo logramos ver cada ejemplo de cada uno de los subgéneros que tienen los tres tipos de textos periodísticos, como las entrevistas que hacen diariamente los periodistas para mantenernos informados. También los reportajes que hacen diariamente sin importar el lugar o las condiciones que esté presente. Siempre están a la vanguardia para brindarnos la mejor información y para estar siempre actualizados, y he ahí la importancia de este texto. Son importantes para todas las personas. Así que muchas gracias por participar de esta presentación y bueno, nos vamos despidiendo por el momento. Así que chao, chao y hasta la próxima.